Mayo de 1945, Austria. El aire dentro de la montaña es frío, húmedo, casi irreal. A la luz amarillenta de unas bombillas colgadas sobre cables improvisados, un grupo de hombres con uniforme estadounidense avanza entre pilares de sal tallados a golpes de pico. No parecen soldados, llevan gafas, carpetas, cámaras fotográficas. Sus botas pisan tablones de madera clavados sobre el barro helado. Entre ellos hay conservadores de museo, arquitectos, historiadores del arte. Son los Monuments Men. De pronto, el haz de una linterna se detiene en una forma gigantesca envuelta en tela. La tela se levanta, cruje el polvo y aparece un rostro flamenco pintado 5 siglos antes. Una tabla del Políptico de Gante de Jan van Eyck. A pocos metros, otra silueta esbelta, la Madonna de Brujas, esculpida por Miguel Ángel. Esos tesoros, junto a miles de cuadros de Vermeer, Rembrandt, Botticelli, han sobrevivido a bombardeos, incendios y a un plan final de destrucción dictado por Hitler. El botín artístico de un continente entero está oculto bajo tierra y a pocos días de desaparecer para siempre. Para entender por qué estos hombres se arrastran por minas y castillos en ruinas en los últimos meses de la guerra, hay que retroceder unos años, al principio del saqueo. Desde mediados de los años 30, el régimen nazi convierte el arte en arma ideológica y en botín de guerra. En los museos alemanes se retiran obras consideradas degeneradas, mientras comisiones especiales, como el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, vacían colecciones judías, museos, iglesias, palacios, cuadros de familias como los Rothschild, tapices flamencos, retablos góticos, reliquias medievales. Todo es embalado, numerado y enviado hacia el Reich. Hitler sueña con un gigantesco Führermuseum en Linz, su ciudad austríaca. Quiere reunir allí las joyas de la civilización europea bajo su control personal. Göring, por su parte, crea su propia colección privada, alimentada por el pillaje. El resultado es un sistema de saqueo metódico, que a medida que avanza la guerra, se acelera y se vuelve más brutal. Al otro lado del Atlántico, un grupo de directores de museos, historiadores y académicos observa con horror lo que está ocurriendo. Presionan a Washington para que, por primera vez en la historia, un ejército se preocupe no solo por ganar batallas, sino por proteger iglesias, archivos, museos, catedrales. En junio de 1943, Roosevelt crea la American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas, conocida como la Comisión Roberts. De ella nace una pequeña sección dentro de los ejércitos aliados, el Monuments, Fine Arts and Archives Program, el MFAA. Lo que empieza como un puñado de expertos se convierte, con el tiempo, en un cuerpo de unas 345 personas procedentes de 13 países, desplegadas tras las líneas de combate para marcar monumentos en mapas, evaluar daños y, al final de la guerra, seguir el rastro de lo robado. Se les conocerá como los Monuments Men. Cuando desembarcan en Europa, no tienen manual, ni vehículos propios, ni casi autoridad. La mayoría están en la cuarentena o cincuentena, demasiado mayores para la infantería, con rodillas gastadas de subir escaleras de museo, no trincheras. Sin embargo, llevan en la cabeza algo que ninguna otra unidad posee: el mapa mental de la memoria artística de Europa. A medida que los aliados avanzan por Italia y Francia, estos oficiales viajan detrás de las tropas, a menudo en jeeps prestados, durmiendo donde pueden.
En Italia, inspeccionan iglesias románicas dañadas, palacios renacentistas llenos de escombros, frescos del 480 cubiertos de polvo de explosión. En Francia, recorren catedrales bombardeadas, como Chartres o Rouen, comprobando si las vidrieras y los órganos habían sido desmontados a tiempo. En muchas ciudades, descubren que los conservadores locales ya habían actuado. Cuadros enrollados y enviados a villas campestres, esculturas escondidas en sótanos, vitrales desmontados panel por panel. Pero pronto se dan cuenta de algo inquietante. Muchas de esas obras evacuadas han desaparecido del todo, no están donde deberían estar. Siguiendo inventarios incompletos, notas apresuradas, cartas censuradas, los Monuments Men comprenden que los alemanes no solo protegieron algunas piezas, las desviaron hacia sus propias reservas secretas. A partir de 1944, su misión cambia. Dejan de ser solamente protectores para convertirse en detectives. Uno de los hilos más importantes nace en silencio, en París ocupada. En el Museo del Jeu de Paume, una mujer francesa, Rose Vaillant, finge ser una archivista obediente, mientras anota, en cuadernos clandestinos, los números de vagones, destinos y contenidos de los trenes cargados con arte francés robado. Durante años, escucha sin ser vista, comprende el código de los nazis, memoriza nombres de castillos bávaros, monasterios austríacos, minas de sal en los Alpes. Al liberarse París, esos cuadernos caen en manos de los Monuments Men. Se convierten en mapa del tesoro y de la vergüenza. Uno de los primeros lugares señalados por esas notas es un castillo que parece sacado de un cuento, Neuschwanstein, en Baviera. Construido en el siglo XIX por Luis II, el Rey Loco, con torres que se alzan sobre un precipicio, fue elegido por los nazis como depósito para miles de obras expoliadas a coleccionistas judíos franceses. Cuando los aliados lo ocupan en abril de 1945, los Monuments Men suben por carreteras de montaña minadas, cruzan puentes que acaban de ser volados. Dentro del castillo, donde antes hubo muebles románticos y tapices, encuentran pasillos llenos de cajas de madera hasta el techo, todas numeradas, muchas marcadas con apellidos franceses. Al abrirlas, aparecen Renoir, Degas, Manet, muebles Luis XV, platería, álbumes de fotografías familiares. El botín de vidas enteras embalado en cajas anónimas. Allí no solo hay objetos, hay documentos, listas, fichas, órdenes de traslado. Cada papel es una pista que permitirá años después seguir el camino inverso, del castillo bávaro al salón parisino, del sótano alemán al apartamento vacío de una familia deportada. Mientras unos equipos trabajan en castillos, otros descienden al subsuelo del Reich. En abril de 1945, unidades del Tercer Ejército descubren una entrada custodiada en Merkers, en Turingia. El pueblo no parece tener nada especial, pero bajo la superficie se extiende una mina de sal gigantesca. Cuando los soldados bajan en montacargas metálicos al corazón de la montaña, sus linternas iluminan sacos marcados con el águila del Reich, lingotes apilados, cajas de madera. Es el tesoro del Reichsbank. Oro, divisas, lingotes, pero también cientos de pinturas de los museos de Berlín. Poco después, Eisenhower, Bradley y Patton visitan personalmente la mina para ver con sus propios ojos lo que significa la guerra industrial. Fortunas nacionales, acumuladas bajo tierra,
listas para ser evacuadas más al sur si la guerra hubiera durado más. Para los Monuments Men, Merkers es una señal. Si el oro está aquí, el arte estará en otros túneles, en otras montañas. La mayor de esas montañas es Altaussee. En esta mina de sal austríaca, los nazis han reunido tanto las colecciones del futuro Museo de Linz como obras evacuadas de museos austríacos y alemanes para protegerlas de las bombas. Más de 6.500 pinturas solo en ese complejo. Tiziano, Vermeer, Rubens, Rembrandt, junto a las tablas del retablo de Gante y la Madonna de Brujas. En marzo de 1945, Hitler firma la llamada Orden Nerón, que ordena destruir cualquier recurso que pueda caer en manos del enemigo, incluidas infraestructuras, fábricas y depósitos de arte. Esa orden alcanza también a Altaussee. Se colocan toneladas de explosivos en las galerías clave. Si explotan, el interior de la montaña se derrumbaría, enterrando para siempre siglos de pintura europea. Pero aquí la historia da un giro inesperado. Algunos oficiales locales y mineros, conscientes de lo que albergan esas cámaras de sal, retrasan, desobedecen, sabotean. Los detonadores se desmontan, las cargas se desplazan. Cuando las SS intentan cumplir la orden, ya es demasiado tarde. La guerra se derrumba a su alrededor. Los accesos quedan controlados por fuerzas locales que se niegan a destruirlo todo. Para cuando los Monuments Men llegan, la mina está intacta, pero el peligro no ha desaparecido. Explosivos olvidados, galerías inestables, riesgo de incendios. Trabajan a contrarreloj, catalogan en condiciones extremas, con temperaturas constantes y humedad que amenazan las telas. Fotografían, numeran, elaboran listas a mano. Cada cuadro se identifica, se compara con inventarios previos a la guerra. Los grandes maestros se empacan en cajas diseñadas casi sobre la marcha, maderas especiales, acolchados, amortiguadores. Se cuenta que uno de los conservadores afirma que la Madonna de Brujas está tan protegida que, en teoría, podrían hacerla rebotar de un Alp al siguiente, sin dañarla. Más que una broma, es la manera de expresar la obsesión por que nada se pierda en esos últimos días. Aquellas escenas se repiten, con variaciones en decenas de lugares. En una cárcel de San Leonardo, en Italia, donde aparecen cuadros de la Galería Uffizi. En iglesias de montaña, que esconden esculturas de Florencia. En graneros anónimos de Baviera, repletos de tapices enrollados. En Berchtesgaden, en el refugio alpino de Göring, los aliados encuentran más de 1000 pinturas y esculturas evacuadas de su mansión de Karinhal ante el avance soviético. Cada hallazgo plantea las mismas preguntas prácticas y morales. ¿Qué es botín nazi? ¿Y qué es una evacuación legítima? ¿Quién es el propietario original? ¿Cómo devolver una obra cuya familia ha sido aniquilada? Y, mientras tanto, ¿cómo preservarla físicamente en un continente lleno de carreteras destrozadas, puentes caídos y almacenes improvisados? La respuesta aliada es crear collecting points, grandes centros de clasificación en ciudades como Múnich, Wiesbaden o Offenbach. Allí, los Monuments Men y sus colegas alemanes trabajan durante años, abriendo cajas, restaurando obras dañadas, cruzando listados, respondiendo a cartas de museos y gobiernos. Entre 1945 y 1951, localizan y devuelven aproximadamente 3.5 millones de obras y objetos culturales
a los países de los que habían sido robados. En total, su trabajo se estima en unos 5 millones de piezas rastreadas, a partir de más de 1000 escondites distintos. Sin embargo, la historia no es simple ni limpia. Mientras estos equipos trabajan para restituir, la Unión Soviética transporta cantidades enormes de arte desde Alemania y Europa del Este a su propio territorio como reparaciones. Algunos soldados aliados también se llevan recuerdos, dibujos, pequeños cuadros, libros. Después de la guerra, una parte de lo que los Monuments Men catalogaron acaba en colecciones privadas, reapareciendo décadas más tarde en subastas y litigios judiciales. Y aún así, sin su intervención, el saldo habría sido incomparablemente peor. Estos hombres y mujeres no eran héroes perfectos ni superhombres. Eran personas normales, con biografías curiosas. Un futuro director del Metropolitan Museum de Nueva York, un crítico de ballet que acabaría fundando el New York City Ballet, escultores, profesores universitarios. Dejaron familias y carreras para viajar por un continente en ruinas, buscando cuadros en túneles inundados y esculturas enterradas bajo cascotes. Algunos murieron en servicio, otros regresaron con la certeza incómoda de que su trabajo siempre sería incompleto. Muchos de los litigios actuales sobre restitución de arte nazi comienzan en una ficha mecanografiada por ellos en 1946. Su legado, sin embargo, va más allá de los objetos concretos. Por primera vez, una coalición de ejércitos reconoció oficialmente que catedrales, museos y archivos no eran daños colaterales inevitables, sino parte de aquello que merecía ser defendido, incluso en medio de la guerra. De esa experiencia nacerán después organismos como la UNESCO y nuevas convenciones internacionales para la protección del patrimonio en conflictos armados. Hoy, todavía faltan cientos de miles de piezas. Algunas están colgadas en salones privados sin que sus propietarios sepan su historia. Otras duermen en depósitos estatales. Muchas quizás se perdieron para siempre, destruidas en incendios, saqueos o por simple abandono. Fundaciones y equipos de investigación siguen la pista de cuadros desaparecidos, cruzando archivos digitales, fotografías en blanco y negro y testimonios de ancianos que recuerdan haber visto un cuadro enorme en un sótano en 1945. Y sin embargo, si uno se planta hoy frente al Políptico de Gante, en la Catedral de San Bavón, o ante la Madonna de Brujas, en la iglesia de Nuestra Señora, no está viendo solo una obra maestra. Está viendo el resultado de una carrera contra el tiempo, en túneles helados, de cuadernos escritos en secreto, en un museo ocupado, de decisiones de mineros anónimos que se negaron a obedecer una orden de destrucción. En un siglo marcado por cámaras de gas, ciudades arrasadas y genocidios, puede parecer casi frívolo hablar de cuadros y esculturas. Los propios Monuments Men se preguntaron muchas veces si valía la pena arriesgar la vida por piedras viejas o pinturas. La respuesta no está en los números que salvaron, ni en las estadísticas de trofeos recuperados, sino en otra parte. Cada lienzo rescatado de una mina, cada tabla devuelta a su altar original, es una prueba de que, incluso en la guerra total, hubo quienes creyeron que la memoria, la belleza y la historia también merecían
un escuadrón de hombres dispuestos a protegerlas. Y que, en medio del ruido de los cañones, hubo un pequeño grupo que decidió que el silencio de una sala de museo, siglos después, también valía la pena.